rojo nos va a mostrar lo que es el grado de flamabilidad que pueda tener el líquido, el gas, el sólido que vamos a tener almacenado o en algún recipiente. Hasta en los tanques salchichas que se transportan los fluidos o mezclas, aparecen estos rombos de seguridad. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Números. Y esos números va a ir aumentando el grado de peligrosidad que pueda tener. Entonces, empiezo con esta parte, inflamabilidad. Y aparece desde el 0 al 4. El 0 que me indica que no es inflamable, el 1 que es inflamable sobre 93 grados Celsius, el 2 que es debajo de 93, puede ser inflamable, el 3 debajo de 37 grados Celsius y el 4, número 4, debajo de 25 grados Celsius. Es decir, a bajas temperaturas esto se puede inflamar. Entonces, habrá algunos fluidos líquidos, algunos gases también y algunos sólidos que pueda ocurrir esto. Y viene otra sección, nivel de riesgo, que está de color azul. El nivel de riesgo me va a indicar, igual, desde el 0 al 4 va subiendo. 0, que no corre ningún riesgo, no hay ningún problema. Número 1, poco peligroso. Número 2, que se vuelve peligroso. 3, muy peligroso. Y 4, que puede ser mortal. Y después aparece la otra sección que dice reactividad. Por lo regular, esta parte de reactividad de color amarillo lo ponen muy intenso y eso me va a indicar que hay algo radiactivo, que a lo mejor tengo hasta un elemento radiactivo. Hay instrumentos jóvenes que están construidos con elementos radiactivos y los vuelven muy peligrosos. Pero bueno, aquí vamos a ver igual el nivel desde el 0 hasta el 4. 0, que es estable, no hay ningún problema. Número 1, inestable en caso de calentamiento. Al calentar, vamos a tener reacciones con los fluidos que tengamos ahí almacenados. Número 3, inestable en caso de cambio químico violento. Hay reacciones químicas, jóvenes, hay reacciones en las cuales se genera mucho calor, mucha energía, entonces se vuelve reactivo. Hay algo que se llama, bueno, es un documental, jóvenes, llamado Desastre de Gopal. Véanlo, búsquenlo, es un documental interesante. Desastre de Gopal. En la India, una compañía que desafortunadamente tuvo un accidente, hubo un accidente en la compañía provocado precisamente por este nivel 2, inestable en caso de cambios químicos violentos. Pero véanlo para que lo puedan ustedes analizar también en cierto momento. Ahí aparecen los cuartos de control y bueno, vienen algunas posibles causas que pudo haber provocado este problema, esta catástrofe. Muchos muertos, contaminación de suelo, de aire y enfermedades, además. Número 3, puede explotar en caso de choque o calentamiento. Puede explotar en caso de choque o calentamiento. Y número 4, puede explotar. Entonces vamos a encontrar algunos reactivos, algunos fluidos que son muy inestables, que reaccionan muy rápido. No sé si ustedes conozcan el sodio, pero el sodio es como la mantequilla. Igual tiene la misma textura, se puede cortar así como si fuera una mantequilla, pero es de color gris, color plata. Pero este sodio, un pedacito de sodio, al combinarlo con el agua o al agregarle agua, reacciona, explota, genera mucho movimiento, mucha reacción. Entonces llega, explota. Y después viene la otra sección, que es un riesgo específico, y dentro de estos riesgos específicos están que puede ser oxidante, puede ser corrosivo, puede ser reactivo, y también no se debe de utilizar agua. Habrá algunos fluidos que al contacto con el agua, lo mencionamos, puede ser reactivo. Entonces, ahí viene la recomendación, no uses agua, ¿no? A veces cuando se empieza a incendiar, creemos que todos los incendios los apagamos con agua. No, sabremos que hay extinguidores especiales con polvo, donde no utilizan agua, pero que eso es suficiente para poder apagar o mitigar el fuego, ¿no? Entonces, aquí viene recomendación, si fuese el caso, no uses agua, porque en lugar de apagarlo, lo avivas más, o sea, le das más, ¿no? O generas una reacción. Riesgos biológicos también que se pueden presentar.
recuerdo de unos, era un instrumento que en la parte interna tenía un elemento radioactivo. Para vender estos instrumentos, pues se utiliza toda una, pues se hace lo que es la entrega, pero se tiene, o por lo menos el cuidado, de poderlo entregar completo, como debe de ser sin problema, bajo custodia. Entonces, recuerdo que hubo hace ya años que estaban transportando un instrumento en una caja toda cubierta, cerrada, porque tenía además el elemento radiactivo, estaba dentro del instrumento, con la seguridad correspondiente, pero se lo roban, y las personas que se lo roban creen que traían algo de mucho valor. Entonces, como era una caja brindada, un espacio, pues bueno, la rompen y demás, pero el instrumento como tal, igual venía en una caja, es una carcasa robusta para proteger que no saliera el elemento radioactivo, pues le empiezan a querer abrir con mazos. Desgraciadamente, pues bueno, no encontraron lo que ellos pensaban que a lo mejor era dinero o algo que valiera la pena, ¿no? Lo que encontraron, o más bien lo que desataron fue el liberar el elemento radioactivo y generar muchos problemas en la zona donde se encontraban, porque lo dejaron ahí, no encontraron nada y se fueron, pero seguramente estas personas estuvieron expuestos a estos elementos radioactivos y enfermedades, seguramente provocó y a sus alrededores, ¿no? Por la liberación de estos elementos radiactivos. Hay elementos radiactivos que tienen un tiempo de vida de 30 años, hablando de los más cortos, y de ahí nos vamos a hasta 200, 500 años de tiempo de vida de un elemento radiactivo. Es sumamente peligroso. Entonces, este rombo de seguridad nos va a indicar los riesgos que voy a correr si no los tengo bajo las condiciones adecuadas, mis gases, mis fluidos o mis sólidos, para podernos manejar de forma correcta. Si necesito manipularlos, pues debo de utilizar el equipo necesario para poderlo hacer. Y en realidad nuestro rombo, lo que vamos a encontrar son esos números que me indican ese grado de peligrosidad que yo puedo tener al almacenar o al tener un recipiente con ese fluido. Bien, entonces continuamos. Ahí donde pusieron ese dibujo del rombo, a un ladito deben de tener NFPA 704, por si alguien lo quiere consultar, también lo puede hacer. NFPA 704, que me habla sobre estos sustancias peligrosas, sobre todo de este rombo de seguridad. Entonces nos vamos a mover en nuestra norma de referencia, espero que ya todos la tengan abierta, y nos quedamos, ahorita les digo en dónde estamos. Ustedes anotaron lo que era la presión de diseño. Aquí está. Después de presión de diseño, encontrábamos la parte de sustancias peligrosas. Estoy en la página 8, por favor, para que ustedes también se ubiquen. Página 8. 6.32 sustancias peligrosas, y voy a leer lo que dice a continuación. Aquellas que por sus propiedades físicas o químicas, al ser manejadas, transportadas, almacenadas o procesadas, presentan la posibilidad de provocar riesgos a la salud, de inflamabilidad, de reactividad o especiales, y pueden afectar la salud de las personas expuestas o causar daños materiales a las instalaciones. Se clasifican por su grado de riesgo, de acuerdo a la NOM 018. Anótenla también ahí a un lado, NOM 018. Voy a continuar. Me voy a ir moviendo para que
podamos avanzar. Vacío total, idealmente es la ausencia de presión, por lo que el valor de esta es igual a 0. Símbolos y abreviaturas. Por favor, necesito que anotemos las siguientes abreviaturas. La primera que vamos a colocar es ANSI. ANSI, y colocamos a un lado lo que significan estándares del Instituto Nacional Americano. Siguiente, API, Instituto Americano del Petróleo. En la industria petrolera hay una unidad de densidad llamada grados API. Solo en la industria petrolera se llega a utilizar esta unidad de densidad. Siguiente, ASME. ASME, Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos. El siguiente, ISO. ISO, Organización Internacional de Normalización. EMA, que fue lo que revisamos del intercambiador de calor, Asociación de Fabricantes de Cambiadores de Calor. ¿Cuál dijo, profesora? TEMA. TEMA. Ah, gracias. Sí, Asociación de Fabricantes de Cambiadores de Calor. Con esas son suficientes. DE, diámetro exterior, CA, corrosión permisible. Digo, las otras también son importantes, pero con estas son suficientes por el momento, para que ustedes lo podamos relacionar con estos intercambiadores de calor, porque cuando consultamos empresas, compañías que se dedican a la venta de estos intercambiadores de calor, de repente aparecen estas abreviaturas y no sabemos qué es eso. Entonces, para poderlos relacionar con esto. Muy bien. Continuamos y llegamos a la sección 8 de desarrollo. Condiciones de diseño, y voy a leer algunas. Requerimientos generales. Los cambiadores de calor deben cumplir con los requerimientos de la ISO 16812, lo que establece esta NRF en la hoja de datos del equipo. Menos 8113, a menos que se especifique otra cosa por Pemex en la hoja de datos, el diseño termohidráulico y mecánico estructural debe cumplir con lo siguiente. A. Longitud máxima de tubos de transferencia de calor, 6 metros, 20 pies. B. Peso máximo del haz de tubos, 20 toneladas. C. Diámetro máximo del haz de tubos, 1.8 metros. D. Arreglo cuadrado o cuadrado girado a 45 grados en tubos de transferencia de calor para hidrocarburos y sus derivados o fluidos viscosos. E. Factor de ensuciamiento máximo para agua de enfriamiento de 0.007 metros cuadrados, hora, grados Celsius, sobre kilocalorías. Nos movemos. Y ahora viene presión de diseño. Me voy a ir saltando algunas, ¿sejones? Presión de diseño. La presión interna de diseño debe ser igual al valor máximo de lo siguiente. Inciso A,
la presión de diseño de acuerdo a lo establecido con la norma de referencia 028 Pemex para los tubos, para lado tubos y lado envolvente de los cambiadores de calor. B, la de disparo de la bomba de alimentación, cuando aplique. C, vacío total para servicios con vapor o gas que puedan condensarse o presión de operación menor a la atmosférica de 101.30 kilopascales, 1.033 kilogramos sobre metro cuadrado, otra unidad de presión, de presión interna. Y nos seguimos moviendo. Los espejos 8124. Los espejos, cabezales frontales, tubos, bridas y otros componentes sometidos simultáneamente a la acción de ambas presiones, lado envolvente y lado tubo, con los tubos de presión menor a la atmosférica, se deben diseñar para las presiones internas de diseño de un lado, más presiones de vacío total del otro lado. Temperaturas de diseño. La temperatura de diseño para cambiadores de calor que operan igual o por debajo de 0 grados Celsius, 32 grados Fahrenheit, debe ser la temperatura de operación mínima esperada. Me sigo moviendo y me voy a ir a los tubos. 8142. El espesor o calibre de tubos se debe seleccionar y calcular para los requerimientos de servicio del cambiador de calor, a las correspondientes presiones y temperaturas de diseño internas y externas especificados en la hoja de datos, el que no debe ser menor al valor mayor de los siguientes. Inciso A, requerido en la NRF 028, indicado en la tabla 1 de la ISO 16812, indicado en la tabla RCB 2.21 de tema, en novena edición, de el indicado en la hoja de datos. Pareciera, jóvenes, que estas normas, y siempre vamos a encontrar así, siempre nos va a mandar a otras normas. Entonces, trabajar con un estándar, con una norma, con una ISO, con una norma de referencia, siempre nos va a referir a otras. Es decir, tendremos que consultar algunas otras, por eso nos manda aquí a hacer esas revisiones. Entonces, en realidad no vamos a revisar una, sino que podemos hasta revisar. Con una norma se pueden hasta revisar con más de 10 normas, ¿no? Para ir buscando esta información que son los puntos de referencia. Continuamos. Y voy a ir a la parte de los espejos. El espejo es el disco donde van soldados los tubos, van barrenados los tubos, el haz de tubos. Voy con los espejos y voy a leer lo siguiente. Se deben maquinar barrenos roscados para al menos 2 tornillos de ojo sobre la cara exterior del espejo, estacionario en el haz de tubo desmontable. Para la extracción del envolvente, el diámetro de barrenos roscados debe ser tal que la fuerza ejercida para extraer el equivalente a 2 veces el peso del haz no produzca en la raíz de la rosca el material del espejo un esfuerzo actuante superior a su esfuerzo permisible. El diseño y esfuerzos permisibles deben cumplir como mínimo con los requerimientos del AISC durante la operación del cambiador. Los barrenos para tornillos de ojo deben estar provistos con tapones roscados de materiales equivalentes al del espejo para protegerlos contra la corrosión. Mamparas y placas soporte. Estamos con las partes del intercambiador, entonces ustedes pueden ir dibujando estas partes del intercambiador, ¿eh? Mamparas, los cortes horizontales 8162. Los cortes horizontales o verticales de las mamparas seleccionadas deben localizarse preferentemente como sigue. A, para el arreglo cuadrado de tubo sobre la parte media del paso. B, para los demás arreglos como la línea del centro de pasos. Y aquí vienen algunos tamaños de las mamparas que se pueden tener. Me sigo moviendo. Placa de choque. El haz de tubos se debe proteger contra el desgaste por efecto del impacto o erosión del fluido. En las áreas de entrada y salida de los envolventes medía una placa de choque, un cinturón de distribución o una ampliación
de la boquilla incluida en la placa de distribución interna, cuando se requiera como resultado de la aplicación de los requerimientos de la sección RCB 416 del tema novena edición, o se solicite en la hoja de datos. Por impactos o por erosión, podremos utilizar esta placa de choque. Continuamos. Dispositivos de sello, excepto para envolventes tipo rehervidor, tipo K, en la figura N12 del estándar tema, se debe instalar dispositivos de sello longitudinales en cambiadores con mamparas transversales, considerando los requisitos establecidos en la ISO 16812, párrafo 7.6.5. Ver figura 3 del anexo. Haz de tubos. El haz de tubos se debe construir utilizando mamparas seleccionadas con una posición permanente y sujetas firmemente mediante varillas tensoras y tubos espaciadores. Las varillas se deben fijar en uno de sus extremos del espejo estacionario, mientras barrenos roscados y el otro extremo se sujeta a las mamparas o placas soporte mediante tuercas y contratuercas. Y estas son soldaduras a la mampara. Son soldadura a la mampara o placa soporte, las de tubos. Envolvente y tapas de envolvente. Las tapas abombadas deben ser del tipo semielípticas o semiesféricas, a menos que se indique otra cosa en la hoja de datos del intercambiador de calor. Bridas principales. Las bridas principales deben constituir las uniones entre la envolvente, canal, cabezal de retorno y tapa plana, en caso de contar con ella. Estas bridas deben formar un solo elemento en la pared del cilindro y mediante una junta de unión soldada continúa con penetración completa. A eso se refiere con la junta. 8.1.12.2. Las bridas principales deben tener las caras de sello del tipo para empaque confinado. Recordando, hay muchos tipos de bridas, entonces, para que lo consideren. Y ahí nos vamos a la parte de las juntas. Los esfuerzos debidos a la expansión térmica en cambiadores de calor fijos deben analizarse para determinar el uso de juntas de expansión en envolvente para el caso de A. Operación normal en condiciones limpias, condiciones sucias, arranque y paro. B. Lo establecido en la hoja de datos, planos de diseño, requisición o base de licitación. Nos seguimos moviendo y nos vamos con los espárragos. 8.1.16. Todas las conexiones bridadas para boquillas y tuberías deben ser con espárragos o birlos exteriores y con tuercas hexagonales, serie pesada. Los valores de esfuerzos de diseño para estos deben ser los que se especifican en ASME B31.3. No nada más es pongo el espárrago, pongo el perno, apriétalo y ya que se quede. No, debe de aplicarse un esfuerzo de acuerdo al diseño, de acuerdo a la especificación de esta norma que es la ASME. Hasta eso hay que considerar toda esa parte. Protección contra corrosión galvánica. Esta anótenla, por favor. Protección contra corrosión galvánica. Anoten ese título. Los cambiadores se deben proteger contra corrosión galvánica en los que se pueda presentar las siguientes condiciones. Inciso A. Con agua de enfriamiento, agua de mar u otro fluido con características electrolíticas que circula por el interior de los tubos. ¿Cuándo voy a utilizar agua de mar para enfriar? Dentro de un intercambiador de calor. Bueno, los barcos utilizan y necesitan intercambiadores de calor. Hay que bajar la temperatura de los aceites lubricantes para los motores. Entonces utilizan intercambiadores de calor y no van a llevar agua. Todavía más peso, ¿no? Toman el agua de mar como refrigerante para hacerlo pasar a través de los intercambiadores de calor.
Entonces, en ese momento, se debe de tener una protección corrosiva galvánica. Hay compañías, hay barcos que no hacen esta protección, y cuando llegan a puerto, prefieren comprar otro intercambiador y cambiarlo, a veces, que en lugar de protegerlo. Y el tiempo de vida, obviamente, del intercambiador, si no tiene esta protección, es menor. Entonces, anoten por favor esos casos. Cuando se necesita una protección contra corrección galvánica, cuando se utilice agua de enfriamiento, agua de mar u otro fluido con características electrolíticas, para que no ocurra la corrosión. Continúo. Soportes y orejas de izaje. Los cambiadores de calor horizontales deben tener soportes tipo silleta y verticales tipo cartabón. Estos soportes deben ser diseñados considerando los esfuerzos por condiciones de apoyo y cumplir con los requerimientos aplicados en el párrafo 7.3 de ISO 16812 y otros párrafos del estándar tema novena edición. Las orejas de izaje son es un círculo que se colocan los intercambiadores de calor para el caso de moverlos cuando son muy pesados, y hay que moverlos con grúas. Entonces son como espacios que tienen para engancharse, para poderse mover. Nos movemos, dice materiales, 8.2, generalidades. Y nos vamos con los tubos. Otra vez, los tubos de transferencia de calor son aletados. Con aleta integral de aleaciones de cobre se debe suministrar en la condición de recocido O61, de acuerdo con ASTM B601, tal como se indica en la ASTM B359. Los tubos en U de acero inoxidable austeníticos deben ser de bajo carbón o estabilizados térmicamente. Bridas. Todas las bridas empleadas en el cambiador deben ser de acero forjado. Esto incluye las bridas principales, de cabezales flotantes, de boquillas para conexiones diversas, bridas ciegas. Y nos vamos con la parte de los espejos. Siguen apareciendo las partes principales del intercambiador: tornillería, componentes varios, revestimientos. Lo seguimos moviendo. Corrosión permisible, 8.2.9. Para los componentes del cambiador de calor, la corrosión permisible se debe indicar en la hoja de datos o en los planos de diseño. La corrosión permisible se debe especificar individualmente para el lado envolvente y lado tubos, y aplicar los correspondientes valores a aquellos componentes en contacto con los fluidos de proceso y que estén sujetos a presión. Los valores de corrosión permisible deben agregarse en los espesores mínimos calculados de la NRF 028. Nos vamos con la parte de fabricación. Nos seguimos moviendo. Eliminación de aristas. Esto son las rebabas. Hay que quitarle las rebabas cuando se está soldando, cuando está montando el intercambiador. Las soldaduras deben cumplir con los requerimientos de la ISO 16812 y NRF 028. Todas las soldaduras deben realizarse por soldadores calificados para cada tipo particular del material y proceso de soldadura. La calificación y certificación de soldadores y soldaduras debe cumplir con la NRF 020. Nos movemos. Placa de identificación. El fabricante de cambiador de calor debe suministrar los cambiadores de calor con placas de identificación de acuerdo con el requerimiento de la NRF 028. Es una placa que se le pega al intercambiador de calor, y ahorita vamos a ver una de ellas.
Inspecciones y pruebas. Anótenlo, por favor. Inspecciones y pruebas. El proveedor o contratista debe inspeccionar y probar los cambiadores de calor como se especifica en la ISO 16812, incluyendo lo especificado en el párrafo 10.11 de esta ISO. El tema, novena edición, NRF 028. Y la hoja de datos de cada cambiador. ¿Qué pruebas se van a hacer? Pruebas de ensamble, anótenlas así en lista. Prueba de ensamble, inspección radiográfica, sobre todo en donde van las uniones, donde tienen las soldaduras, hay que dar un radiografiado que no haya fisuras, que esté bien soldado. Una inspección radiográfica. Pruebas de ultrasonido también se pueden realizar dentro de los tubos. Análisis químicos también. Análisis químicos. Pruebas hidrostáticas. Lado envolvente y lado tubos, verificando que no haya fugas de nada. Pruebas neumáticas. Pruebas de dureza también, anótenlos. Pruebas de dureza. Sobre todo cuando se llegan a utilizar ciertos ácidos, por ejemplo, aquí es el ácido sulfídrico, donde puede haber un desgaste del grosor de la tubería. Entonces se tienen que hacer pruebas de dureza. Termínenlas de anotar mientras voy abriendo la otra sesión para movernos, por favor, porque ya se nos acaba el tiempo aquí. Y continuamos. Los de calor se someten a pruebas de control de calidad para verificar que sí se pueda funcionar de forma adecuada, de forma correcta. Continuamos. Documentos a entregar por el contratista. Expediente técnico. El plan de inspección. Y después viene la otra parte que son las responsabilidades. ¿Quién va a revisar todo esto? ¿Quién va a ver que sí se cumpla, que tenga esos controles de calidad, que se haya elegido el material adecuado, correcto, que sean las presiones adecuadas de diseño, presiones de temperatura? Entonces, ahí cae la responsabilidad. ¿De quién es? De la compañía que lo está vendiendo y de la empresa que lo está comprando, de ambos lados. Todo esto con documentos, ¿eh? Nos seguimos moviendo y nos vamos a ir a los anexos, página 31. ¿Qué vamos a encontrar? Es una imagen, es una figura que nos indica que es una lámina de sello para mamparas longitudinales con algunas características. En la siguiente imagen vamos a observar la localización y dimensiones de la placa de choque. Figura 3, localización de fallas de sello, placas de choque, varillas tensoras. Esto es en las mamparas. En la figura 4 vamos a tener instalación del ánodo de magnesio y dimensiones. Este ánodo de magnesio se llega a utilizar para evitar la corrosión. Es una forma de protección utilizando ánodos de magnesio. En la siguiente figura, la página 35, vamos a encontrar detalles de la protección contra la corrosión galvánica en bridas, empaques, placas de partición del anexo 12.6. Y después en la página 36 vamos a encontrar nuestra placa de identificación que contiene nombre del fabricante. En este caso aparece la localización del servicio planta cliente, las presiones de diseño, del lado envolvente, lado tubos, presiones de prueba igual, lado envolvente, lado tubos, temperaturas de diseño, corrosión permisible,
materiales de construcción, el radiografiado, los tubos, las mamparas, el peso, la fecha, ¿no? Fecha de fabricación, orden de compra. Todos los intercambiadores de calor deben de tener una plaquita de identificación. Y nos vamos a mover ahora a la hoja de datos. Ahí está ya prácticamente terminamos. La hoja de datos, página 38. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en esta hoja de datos? Lo primero, los datos generales. El cliente, la localización, el número de hojas que se van a entregar de datos, la unidad de proceso, la identificación, número de documentos, el número de tarea del fabricante. Después vamos a encontrar el servicio de la unidad, número de unidades, el tamaño, tipo, tema, ya sabemos qué es tema, conectados en serio, en paralelo, área efectiva por unidad, envolvente unidad, área efectiva por envolvente, desempeño por la unidad y aparecen unidades que nos indican de qué nos están hablando, caudales másicos aparecen aquí, tanto del lado envolvente, lado carcasa, entrada y salida, como el lado tubos, entrada y salida, nombre de los fluidos, cantidad total de flujo de fluidos, vapor, si fuese el caso, líquido, vapor de agua, agua, no condensables, temperatura, densidad, viscosidad, calor específico, conductividad térmica, calor latente específico, presión de entrada, velocidad, caída de presión, resistencia de incrustación, coeficiente promedio de película, calor intercambiado, relación de transferencia de calor requerido, y aquí aparece la diferencia media de temperaturas, es la media logarítmica que ustedes anotaron, paralelo y contracorriente. Entrada de las, salida de las, construcción por envolvente, número de tubos, espesor, pasos, longitud, arreglo de tubos, unión tubo espejo, diámetro envolvente, tipo de deflectores transversal, porcentaje de corte, tipo soporte de tubos, tipo sello deflector longitudinal, tipo sello de desvío, protección de impacto, presión de diseño, vacío, temperatura de diseño, número de pasos de envolvente, corrosión permisible, materiales de construcción, envolvente, tipo empaques, cubierta envolvente, canal o bonete, cubierta canal, cubierta cabezal flotante, espejo, estático flotante, deflectores transversales longitudinales, material soporte tubería, tipo junta expansión, código diseño a presión, estampado, tratamiento térmico requerido por el soporte, observaciones. Y viene otra hoja donde vienen los datos generales nuevamente y nos habla de cédula, tubería. Cuando encontramos esa palabra cédula, tubería, no hay más. Marca, cantidad requerida, tamaño, clasificación, cara, descripción, materiales de construcción opcional, envolvente, cabezal, tubería, cuello de boquilla, bridas de boquillas, cuerpo de bridas, punta de expansión, soportería, tornillería interna, externa, refuerzo de boquillas, tubos, espejos, bonete, canal, nuevamente se repite, mamparas, separadores, tensores, empaques, lado envolvente, tubos, cabezal flotante. Y en la siguiente página nos deja un espacio para hacer algunos comentarios o revisar algún croquis que sea de información adicional al equipo. En la siguiente hoja, nuevamente encontramos los datos generales, pero además ya aparecen nombres de fluidos y aparecen presiones, temperaturas, entalpías, fracción de masas, densidad, líquido-vapor, viscosidad, líquido-vapor, conductividad térmica, líquido-vapor, calor específico igual, líquido-vapor, tensión superficial, presión crítica, temperatura crítica, y se repite la siguiente tablita, jóvenes. Y hasta aquí terminamos con esta parte. Necesito que la última, bueno, esto que es la hoja de datos, hoja de especificaciones, ustedes puedan imprimir una nada más, si la pueden imprimir, y si no, bueno, vamos a anotar parte nada más, porque es bastante la tabla, nada más una parte que me indique una hoja de especificaciones. Creo que la mayoría, prácticamente estoy hablando de un 80% de lo que acabamos de leer, lo que acabamos de escuchar, ya lo entendemos. Ya sabemos de qué nos está hablando. Cuando me dice lado carcasa, lado envolvente, todas las partes, lo entendemos y que van a aparecer en nuestra hoja de datos, así como nuestras condiciones de operación, presión, temperatura, el caudal, la densidad, la viscosidad. Entonces, esto no es nuevo,
Esto ya lo vamos ubicando y hasta con las unidades, para que no tengamos ningún problema con las unidades también. Así es que esto es lo que vamos a encontrar en nuestras famosas hojas de datos referente a este intercambiador de calor. Con eso se termina su mapa mental. Hasta ahí queda. Ahora, ¿algún comentario? ¿No? No, profe. No, profe. Bien, puedo seguir. No necesito aprenderme la norma, pero sí, con mi mapa mental me va a ayudar para decir, bueno, la norma de referencia me va a hablar de intercambiadores de calor, de tubos y coraza o de haz de tubos. Y voy a encontrar información referente a las partes que lo componen, a las partes, en este caso, de bridas, de juntas y condiciones de proceso. ¿Y qué protección deben de tener mis tuberías en la parte interna, en la parte de la carcasa o la coraza? Entonces, son datos generales, información general de esta norma de referencia, sobre todo para la construcción de estos intercambiadores de calor. Entonces, que eso no se nos olvide nada más, no me voy a aprender el punto 8 o punto 16 que era, no, nada más de forma general de qué me habla esta norma de referencia. Bien, estoy presentando una imagen y esta imagen corresponde a un intercambiador de calor, de haz de tubos, esto que estamos revisando. Entonces lo vamos a ver. Estas imágenes, estas fotografías, un compañero de ustedes hace tiempo me hizo favor de tomarlas, se dedicaba a la fotografía, yo creo que se sigue dedicando a eso, y me tomó estas imágenes, la verdad quedaron muy bien, y me son útiles porque podemos ver nuestro intercambiador, y este intercambiador tiene esta mirilla. Por lo regular, a los equipos de proceso donde encontramos estos tipos de mirillas pueden ser de esta manera o pueden ser círculos. Se les conoce como ojo de buey. ¿Por qué? Porque yo puedo ver adentro del equipo. Gracias a esto yo puedo verlo, porque si estuviera totalmente cerrado, como lo estamos viendo aquí, hay un material aislante que lo recubre, entonces no me permitiría ver la parte interna. Lo voy a ampliar más, no sé si ustedes lo alcancen a ver, pero adentro hay tubos. Y por lo tanto, pues aquí ya tenemos el haz de tubos. Esto es un intercambiador de calor de haz de tubos de carcasa. Entonces vamos a ver si es cierto. Tapas los vamos a encontrar de ambos lados, con sus bridas, con sus pernos y con sus juntas. No se alcanzan a ver las juntas, pero bueno, aquí vamos a tener las juntas. De forma horizontal, y también los vamos a poder encontrar de forma vertical. Cuando da de forma vertical, hay un término que se conoce como película descendente o película ascendente. Entonces se puede presentar. ¿Qué es eso de película? Si yo tengo un recipiente con agua cerrado y está a la mitad que contiene agua y yo lo volteo, voy a ver como que en las paredes empieza a escurrir el líquido. A eso le llamo película. Cuando va a bajar, pues descendente. Cuando hay una diferencia de presión, entonces el líquido empieza a ascender. Solamente cuando tengo diferencias de presiones, ¿no? Bien, entonces, este es mi condensador. Vamos a ver cuáles son las variables importantes que voy a medir en un intercambiador de calor de este tipo. Que al final esto me representa un condensador. Si es un condensador, ¿qué debo de estar alimentando a este intercambiador de calor? Entonces, voy a Yesai, Galindo, ¿nos puedes contestar? Profesora, Sí. mi compañero Yesai me dijo que sí que tenía problemas con el internet. Ok, bueno. Abraham, Jair. Jair. Sí, profesora. Jair, quiero que observes, bueno, para todos, pero tú me vas a contestar. Aquí tengo dos tuberías. De acuerdo a lo que tú estás viendo, ¿qué se debe de mover en esas tuberías? De acuerdo a esto, que tú ves. ¿Un líquido? Sí, ¿cuál?
Código de colores en tubería, revísenlo, por favor. Código de colores en tuberías. Es la azul, ¿no, profesora? La azul. Líquido, ¿no? Ajá. ¿Y qué va a hacer ese líquido? ¿Qué va a hacer ese líquido? Una tubería azul. ¿Qué creen que va a pasar? ¿Qué fluido se va a mover ahí? Yair. Tubería azul. ¿Podría ser aire comprimido, profesora? No es aire. Un Es un fluido, refrigerante. es líquido. Un refrigerante sí. ¿Cuál sería? ¿Aire? No, el aire no. ¿Agua? No hay otra, ¿verdad? Agua, nada más es agua. No hay más. Tubería azul es agua. Me va a representar el espacio físico donde se mueve, en este caso el agua. Agua. Ahora, la tubería que está al lado, Jair, Pues ¿está? ¿Qué se mueve? ¿Qué crees que se va a mover para poder tener este material que la forra la tubería? el líquido caliente. La salida del intercambiador. Le vamos a quitar la palabra líquido, si es caliente. Y lo dejamos como fluido caliente. Fluido caliente. Si es un fluido, ya dijimos que puede ser un líquido y puede ser un gas. Entonces, ¿qué puede ser aquí? ¿Vapor de agua? ¿Puede ser vapor, profesora? Es vapor, ¿sí? Es vapor, exactamente. Profesora, una pregunta. Sí. Revisando el código de colores, menciona que el azul claro aparece como aire. Sí, aquí, en esto, necesitamos como líquido refrigerante agua. Aquí no ingresa aire, en esta parte. Digo, este color, pues ya está todo feo, desgastado, ¿no? Pero a ver, chécalo. Checa ahí cuál debería de ser entonces la tubería que transporta agua de servicio. La verde, ¿no, profesora? Verde. Agua de servicio. En los ¿Fue códigos verde? de colores ¿Ah? aparece algo de aguas negras. ¿Es lo mismo? No, aguas negras es agua de tu drenaje. A eso se refiere. Es el desperdicio, ¿no, profesora? Sí. Entonces, aquí, esta tubería azul me va a representar, para este caso, agua, pero es un agua de servicio. Acuérdense que ya lo comentamos al inicio, que representaba el agua de servicio y el agua de proceso. Hay otros tipos de agua, y lo acaban de mencionar, es correcto. Pero para nosotros, este va a ser nuestro líquido refrigerante. El medio para bajarle la temperatura, en este caso, a un caudal que va a ingresar a un fluido, que es un vapor. Ahí está el vapor. Ingresa el vapor, tengo ahí unas válvulas y voy a encontrarme con un instrumento, es un manómetro que tiene una protección. Esta yo creo que sí la conocen, la ubican. Una protección para que no se vaya a dañar el instrumento. Y va a ingresar, ahorita les pongo la imagen por la parte de atrás, pero va a ingresar el vapor aquí, en esta sección, en la parte en medio de nuestro condensador. Esos son los dos fluidos que se utilizan. ¿Qué variables hay que censar? Termopares. Aquí hay estamos observando este gabinete. Voy a ampliarlo más. Donde me está indicando, mediante unas pantallas, un display, que se tendrá que estar censando 5 temperaturas. 5. Vamos a ver si es cierto. Aquí hay un termopar, 1, 2, el que está aquí, 3 en esta sección, 4 aquí, y hay 1 en la parte de atrás. Ahorita lo muevo para que lo veamos. Son 5. ¿Qué otra variable tengo que estar verificando?
Esto que está aquí se conoce como rotámetro. Es un instrumento conectado en línea para poder medir. ¿Alguien lo recuerda? ¿Qué mide un rotámetro? Sería el nivel, ¿no? Caudal. ¿Nivel? ¿El rotámetro? No. Ah, sí, El flujo. ¿Cuál? ¿Sería flujo? Es para medir líquidos y gases, ¿no, profa? Flujos, sí. Flujos, pero es flujo. Mide la cantidad de flujo caudal que está pasando. Entonces, es un rotámetro, es de los básicos para medir caudal. Entonces, está conectado en la línea, la tubería, temperatura, flujo y además nuestra presión, nuestro manómetro, ¿no? Entonces, ahí está el manómetro. También vamos a ver el manómetro de esta sección que se tiene, y todavía se alcanza a ver uno, es una tubería aparte, este no está conectado con el intercambiador, pero aquí se alcanza a ver otro. Y bridas, hasta ahí, otro tipo de bridas ahí aparecen. Presión, temperatura, flujo, nos falta la última, nivel. Aquí hay una mirilla de nivel en este tanque es donde se obtiene ya en este caso, el condensado. Mirilla de nivel, aquí. Aquí hay otro, el otro exterior, el otro tanque, o sea, medio se alcanza a ver aquí la mirilla y la bomba. Bien, observen esto. Este intercambiador de calor, que está totalmente aislado, y este que está aquí abajo, en menor tamaño, pero no está aislado. Los dos son intercambiadores de calor. Los dos son intercambiadores de calor, solo que hay un detalle. ¿Cuál es ese detalle? Que en uno ocurre un calor latente y en el otro un calor sensible. Espero que se acuerden cuál es la diferencia de uno y otro para poder entender entonces por qué uno está aislado, por qué el otro no está aislado y por qué está tan pequeño. Calor latente aquí. Entonces voy a tener, como es un calor latente, un intercambiador de calor. Esto que está aquí, esto es un filtro y esta es una trampa de vapor. Para que se cumpla aquí mi calor latente. Tengo una trampa de vapor. Bien. Me voy a mover. Voy a observar que en esta sección solamente se censan las condiciones de presión, pero hay una válvula. Esta válvula se abre cuando la presión empieza a aumentar, porque aquí no hay un control, solamente se mide. Ahora me voy a esta imagen. Esta es la parte de atrás, es la misma. Es el mismo, nada más que es la parte de atrás. Me vuelvo a regresar a donde estaba la tubería del agua, la tubería del vapor. Observen, la del agua. Va a llegar el agua a nuestro tanque, aquí. Al tanque, esta es la alimentación, no se alcanza a ver muy bien, pero bueno, esta es la alimentación. Estamos observando aquí las conexiones, la conexión eléctrica para el funcionamiento. Entonces llega el agua, ese es mi tanque de recepción. La bomba, hay que impulsar el fluido, se censa aquí la temperatura, es un termómetro. Y regresamos, aquí está el otro termopar, ya era el quinto que buscábamos, aquí está. Sigue este recorrido la tubería, hace esto, sube. Aquí hay una válvula de 4 vías y se mueve el fluido y llega a esta sección de uno de los cabezales del intercambiador de calor. Ese es el recorrido que hace mi fluido frío, que va a pasar lado tubos y el vapor va a pasar lado carcasa o lado envolvente para generar la transferencia de calor. Lástima que no podemos estar en la escuela para que ustedes lo vean, ¿verdad? Pero esto ya viéndolo funcionar, nos damos otra idea distinta de lo que son estos intercambiadores de calor. Terminamos. Ahora sí, ¿alguna pregunta, algún comentario, jóvenes, de este tema relacionado con estos intercambiadores de calor? Hay más, hay muchísima información, hay modelos, hay nombres que reciben igual ciertos intercambiadores de calor, pero nos quedamos con esto. Esto es lo básico, esto es lo necesario, lo que requiero conocer, recordando estas 4 variables importantes que debo de estar censando
y que en algún momento tendré que controlar. Repito, presión, temperatura, flujo y nivel son mis 4 variables físicas que yo puedo censar. ¿Cuál es el papel de ustedes? Seleccionar los instrumentos adecuados para censar estas variables y hacer el control. Ese es el trabajo de ustedes. ¿Ya conocen el equipo? ¿Ya lo conocen? ¿Ya saben cómo funcionan? ¿Ya saben cuáles son las partes? ¿Ya saben que hay que identificar los fluidos que voy a mover lado tubería, lado carcasa? Ahora, de acuerdo a esa información, ustedes tendrán que seleccionar los instrumentos adecuados y colocarlos en el lugar adecuado para hacer la medición y hacer el control de estos equipos llamados intercambiadores de calor. Paso a asistencia, si alguien tiene alguna pregunta, ya se nos fue el tiempo. Miguel Ángel Acosta. Presente, profesor. Quetzali.